La verdad que es muy loco sentir cómo invitados, invitadas, personas que hablan de diferentes disciplinas, ¿no? De botánica, de biología, de robótica, de neurociencia, pues Alex esta mañana que nos habló de los objetos, sentir cómo todo se conecta, ¿no? Yo cuando estaba preparando la charlita tenía mucho miedo porque yo pensaba, a nadie le gusta la historia, ¿no? Yo, yo cuando iba a estudiar, cuando fui a estudiar historia, me decían, pero ¿para qué, no? Ya, ¿qué vas a hacer con eso, no? Y entonces, pero lo digo esto porque mucha gente acá ha ido hablando de historia, ¿no? Entonces es muy loco sentir cómo todo se conecta, ¿no? Alex esta mañana empezó hablando de objetos, ¿no? Y, y yo les quiero mostrar, si Mali me deja, que, que es una perra anarquista y se salta todas las disciplinas. Mali, sí. Les quiero mostrar, esto es un sticker en braille que me regaló una amiga que aprendió braille por el puro placer de aprenderlo. No lo quiere para, o sea, no lo quiere para ninguna cuestión utilitaria, no aprendió braille para, no sé, irse al Congo a enseñar a las personas ciegas el braille, sino que lo aprendió por puro placer. Y me regaló esto, Brenda, que ahora está estudiando animación en Salamanca, pues, y ella no es ciega, valga decirlo, lo aprendió por puro placer, y este sticker dice, mirar no siempre es ver, ¿no? Y esto es una de las ideas iniciales con las que yo quería empezar, ¿no? Y la otra es decirles bueno, que yo sostengo, y mucha otra gente también, no soy el único, que la discapacidad no existe. Y se lo repito otra vez más, la discapacidad no existe. Lo que existe es la diversidad. La discapacidad, es verdad, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay 5 grandes discapacidades, ¿no? Claro, cuando uno no puede ver, pues no ve, discapacidad visual, ¿no? Uno no puede escuchar, no oye, discapacidad auditiva. Uno tiene, por ejemplo, síndrome de Down, discapacidad intelectual. Uno tiene algún diagnóstico de depresión, esquizofrenia, etcétera, etcétera, discapacidad psicosocial, ya. Pero ahora les pregunto yo, ¿qué pasa con el entorno? ¿No? ¿Qué pasa con nuestros edificios? ¿Qué pasa con nuestras viviendas? ¿Qué pasa con nuestras calles? ¿Qué pasa con nuestras carreteras? ¿Qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa con las herramientas que utilizamos? Con los utensilios de cocina, con nuestras camas, con nuestras sillas, con nuestras mesas. Pues que están diseñadas para personas que tienen 2 piernas que caminan, 2 brazos que agarran, con 2 manos, ¿no? 2 oídos que escuchan y un cerebro que interpreta la realidad de una determinada manera. Todo lo demás, voy a decirlo académicamente, al carajo, ¿no? Y eso ha hecho que, por desgracia, pues surja una idea de que la discapacidad es una patología que debe ser curada, debe ser rehabilitada y que si no, pues no. O tienes que desaparecer, que se decía antiguamente, o como mucho pues se puede buscar un alivio o algo así, ¿no? Discapacidad viene de un término latino que significa no capaz. Dis es un prefijo que significa no, y luego está capaz, capacitas, capere, que viene de agarrar también, valer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pero bueno, en la historia se han usado otros términos peores, ¿no? Impedido, minusválido, inútil. En España, durante la dictadura de Franco, que duró 40 años, se decía inútil total, inútil parcial. Yo les invito a un viaje hacia una frontera que es una frontera invisible, que es la que ha creado la dicotomía, esta separación entre la normalidad y la discapacidad. La normalidad, desde hace siglos, desde hace miles de años, dice que todo lo que no es mayoritariamente significativo, todo lo que no es estadísticamente significativo, es normal. Y lo otro se sale de
de la normalidad y por tanto hay que renormalizarlo, ¿no? Entonces yo les invito a cruzar esta frontera, que es una frontera invisible, que es la que separa la discapacidad de la normalidad. Hay otras fronteras que están custodiadas por policías, por soldados, hay aduanas, hay muros. Nosotros y nosotras podemos ver en las noticias los miles de refugiados y de inmigrantes que huyen de las guerras, del hambre o que sencillamente quieren conocer otro mundo, ¿no? Y cada vez en Europa y en Estados Unidos se cierran más las fronteras, por desgracia, ¿no? Pero yo les hablo de otra frontera, que es la frontera entre la discapacidad y la normalidad, aunque valga decirlo, estoy en contra tanto de las fronteras físicas como de las fronteras mentales, ¿no? Por eso creamos con otros compañeros, somos más, no solo soy yo, una cosa que se llama Burlando Fronteras. Burlando Fronteras significa, burlar es una palabra que todos decimos no te burles de mí, esas cosas, pero tiene otro significado en el castellano antiguo, que es que viene de sortear, esquivar. Burlar algo es esquivar algo. Para eso, pues es recomendable que cerremos los ojos. Es recomendable. Porque para esta frontera la vamos a... Para realizar para cruzar esta frontera, vamos a irnos de viaje. Y este viaje lo vamos a hacer a través de la imaginación, ¿no? Y bueno, yo les propongo que se dejen guiar. ¿Ustedes pensaban alguna vez que una persona ciega les iba a guiar en un viaje? Bueno, pues como es a través de la imaginación, no se preocupen, no se van a matar. Con algunos compañeros, con algunos amigos hemos recorrido ciudades, ellos, ojos cerrados, agarrados de mí, y ninguno ha muerto. Así que no se preocupen porque este es más inocuo. Bueno, salimos de viaje y llegamos hasta el espacio, por eso digo que todo se conecta. Llegamos hasta el espacio. Un astronauta describió en los años 60, 70 su experiencia, ¿no? Y decía que era alucinante porque en el espacio tú ves América, Australia, África, Asia, Europa, solo moviendo la cabeza, ¿no? Y cada 90 minutos ves la salida y la puesta del sol. Y no solo eso, ves los ríos, ves las selvas, ves los trópicos, ves las montañas. Y aquí va la primera idea. El tipo dice, cuando tú ves esto desde ahí arriba, te das cuenta de que las divisiones entre los pueblos, entre las razas y las religiones son totalmente artificiales. No tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque el planeta es un todo y todo está conectado, ¿no? ¿Alguna vez se habían imaginado que un ciego les hablara de lo que se ve desde arriba? Bueno, entonces ya bajamos del espacio y nos sumergimos en la historia. Y ahora les invito a la próxima parada, la próxima estación, la próxima terminal, es la historia. Llegamos a la prehistoria. En la historia de la mal llamada discapacidad siempre se dice una idea fundamental. En el pasado la vida era muy dura y como la vida era muy dura, las personas con discapacidad, voy a decir otra palabra académica, lo tenían bien jodido. ¿Ya? Pero con la llegada de las democracias occidentales todo ha sido más fácil. A partir de las democracias y del siglo XX y del famoso estado del bienestar, todo ha sido más fácil. Bueno, pues no es así, no es así. Hay un yacimiento arqueológico que se encontró en Atapuerca, que es el yacimiento arqueológico más antiguo de Europa. Se han encontrado homínidos de hace 900.000 años, ¿no? En esta época, ustedes imagínense, no se preocupen, están viajando conmigo y son invisibles. Yo también. Había guepardos, leopardos, leones, elefantes lanudos, tigre de dientes de sable, había hartísimos depredadores, ciervos, búfalos, hienas gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos arqueólogos, y por cierto, entre los seres humanos que poblaban esa zona, se practicaba el canibalismo, ¿no? Pero vivían más que un pollo en Santa Cruz, que de ser pollo en Santa Cruz vives menos todavía que la gente en esa época. Bueno, entonces, esta gente tenía una esperanza de vida de entre 10 y 12 años, ¿no? Pues los arqueólogos encontraron a una chica, a una niña, el cráneo de una niña, que cuando lo examinaron se dieron cuenta de que tenía deformaciones, entre comillas, físico-motoras. Y se preguntaron, ¡buah! ¿Cómo es posible que una niña que tiene deformaciones, entre comillas, haya vivido 10 años? Que es la misma esperanza de vida que el resto de la gente.
pues es imposible que haya vivido 10 años si no la hubieran cuidado, ¿no? Si no hubiera habido cooperación, si no hubiera habido una vida en comunidad, si no hubiera habido solidaridad. Entonces esta gente le puso el nombre de Benjamina. Al principio pensaban que era un niño y le pusieron Benjamín, que en hebreo significa niño querido, ¿no? Entonces le pusieron Benjamina. ¿Ya? Bueno, primera idea, cuando cooperamos nos va bien. Cuando competimos, otra palabra académica, la cagamos. Entonces, llegamos a la Edad Antigua. La Edad Antigua, Grecia y Roma, pues también se dice que en Esparta y en Atenas, como eran sociedades pensadas para la guerra, al igual que en Roma, pues las personas con discapacidad lo tenían muy difícil, ¿no? Pero bueno, resulta que en Grecia, por ejemplo, se admiraba a las personas ciegas porque se las valoraba como adivinos. No ves hacia afuera, ves hacia adentro. Y puedes ver otros mundos y estás conectado con los dioses. Yo ojalá hubiera nacido en esa época porque hubiera salido de pobre y siempre he pensado hace años promocionarme como Richard, el ciego vidente, ¿no? Lo que les quiero decir con esto es que es verdad, la vida era muy dura, pero en toda época ha habido gente capaz de superar eso y de protestar y de transformar la injusticia, ¿no? Después llegamos a la Edad Media y a la Edad Moderna, y bueno, ahí es Dios el centro de todo, y entonces las personas con discapacidad se dedicaban sobre todo a mendigar, y entonces, bueno, pues mendigaban y la gente les ayudaba porque creían que eso les suponía ganarse el cielo. Entonces, bueno, todo bien, pero cuando ya llegamos a casi nuestra época, pues hay unos cuantos intelectuales que piensan demasiado y se aburren, que es lo que pasa, y como se aburren dicen, ¿qué hace toda esta gente mendigando? Pues pueden trabajar, pueden desarrollar oficios, pero ojo, a quien no pueda o a quien no quiera se le va a encerrar. Los vamos a encerrar a la fuerza en hospitales, en cárceles, en instituciones, surgen los primeros psiquiátricos, esas cosas, ¿ya? Entonces ahí llegamos al siglo XIX, siglo XX. Ya nos acercamos a nuestra época y surgen los grandes inventos. El tren, el barco de vapor, el globo aerostático, el telégrafo, ese tipo de cosas. Y ahí estamos con el tío Darwin, que el tío Darwin es el que dice que venimos del mono y también dice que todo se centra en la supervivencia del más apto. Darwin lo dijo más que nada para los animales, pero sus parientes y amigos lo pensaron para el ser humano. ¿Ya? Y ahí surgió la eugenesia, que la eugenesia dice, toda persona con discapacidad va a ser un mal y va a degenerar al ser humano. Por lo tanto, hay que esterilizar a las mujeres y no hay que permitir que sigan naciendo personas con discapacidad, puesto que son improductivas. Y esto les hablo del siglo XIX y siglo XX. En Estados Unidos, en Virginia y en Carolina del Norte se esterilizó a 60, 70.000 personas. Y en Suecia, hasta los años 70 del siglo XX, a casi 200.000 personas. Todavía hoy hay gente que reivindica que el Estado les repare y que les reconozca que se han violado sus derechos humanos, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Robert Murphy, un gringo, perdón, pero este es para entendernos. Este hombre era especialista en los tuareg y en un pueblo del África Occidental, los Munduru, ¿no? Este chico sufrió un accidente, se le detectó un tumor benigno en la médula espinal, entonces no lo mató, pero lo dejó, se quedó paralítico poco a poco fue perdiendo la movilidad en las extremidades y al final no podía controlar sus esfínteres, no podía controlar el orinar y el defecar. Este tipo dijo, yo que soy antropólogo, que he viajado, que me he recorrido medio mundo, que he ido en camello, ahora me toca hacer un viaje hacia el interior de mí mismo. Y ahora no me toca estudiar otras sociedades exóticas, sino que me va a tocar estudiarme a mí mismo. Y se dio cuenta de una cosa. La primera, que la sociedad norteamericana, basada en el éxito rápido, en el enriquecimiento ilimitado, en el dinero simplemente por el dinero, no por supuesto toda la sociedad, devalúa la discapacidad, la minusvalora. Pero también la minusvaloro yo, porque en mi mente ahora me veo distinto. Tengo que empezar a cambiar eso, ¿no? Y hasta ahora las sociedades siempre han visto la discapacidad como un castigo divino, como una carga, como una desgracia, como un castigo, el por qué me ha tocado a mí, ¿no? Y de hecho hoy en día pues sigue habiendo papás y mamás que cuando nace un niño o una niña con ceguera, con discapacidad auditiva, etcétera, etcétera,
pues dicen qué va a ser de él o qué va a ser de ella, ¿no? ¿Qué será de él, ¿no? ¿Qué será de ella? Todavía hoy, ¿no? Y bueno, y si tienes un accidente, pues evidentemente pasas por un proceso de duelo, depresión, etcétera, etcétera, hasta que algunas personas consiguen ver que la cosa está aquí. Entonces yo lo que les propongo es cambiar de paradigma, ¿no? Un paradigma es un conjunto de pensamientos, una forma de ver el mundo, ¿no? Y se trata de cambiar el paradigma para ver que la discapacidad es diversidad. Diversidad está definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua como desemejanza, diferencia, variedad. Pero ojo, diversidad dentro de la humanidad. Todas y todos somos iguales en el sentido y pertenecemos a la misma especie. Hubo una campaña contra el racismo hace años en España que decía diferentes pero iguales, ¿no? Entonces, este antropólogo se dio cuenta que los tuaregs y los mundurú del África Occidental eran cooperativos. Como eran cooperativos y vivían en comunidad, ellos sí le daban valor a la diversidad, a las personas con discapacidad, porque el valor en la comunidad es el autocuidado, ¿no? El autocuidado es muy importante. Y ahora ya me vengo a un par de historias que les quiero contar de gente, ¿no? Yo viajo por Bolivia desde hace 2 años, me muevo con perro guía y lo que intento es recoger historias de vida de personas con la mal llamada discapacidad, de la diversidad humana tan rica y tan importante que tenemos, pero, ojo, no para explicar la discapacidad en sí misma, sino para que la discapacidad cuente Bolivia. A través de la discapacidad, entre comillas, podemos saber cómo son nuestras ciudades, cómo es nuestra arquitectura, cómo es el urbanismo, cómo es la política, ¿no? Cómo nos movemos en el día a día. O sea, es que la discapacidad cuente Bolivia. Y bueno, el año pasado, durante la marcha que fue desde Cochabamba hasta La Paz, pues yo estaba ahí pues, para hacer entrevistas y hacer crónicas y conocí a Felisa Lee Ramos, que fue directora del CONALPEDIS, que es el organismo que el Estado creó hace años, estatal para la atención a personas con discapacidad. Felisa el año pasado estaba en las movilizaciones y ella me habló del proyecto de vida independiente. Vida independiente significa que personas que pueden mover solamente un ojo, por ejemplo, o el dedo gordo de un pie, pues tienen derecho a tomar sus propias decisiones, porque ya les he comentado que hasta hace poquito las personas con las llamadas discapacidad grave o muy grave eran encerradas en instituciones y no tenías ninguna capacidad de decisión, ni de qué comías, ni de cómo te peinabas, ni de cuánta plata llevabas y ese tipo de cosas. Vida independiente lo que dice es, yo no puedo moverme, pero tengo capacidad de decidir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el cuidado en comunidad. Otras personas que ya hacen vida independiente me van a aconsejar cómo moverme. Y aparte de eso, lo que promueven es que el Estado pague a tus cuidadores, que el Estado pague a asistentes, que no tiene por qué ser la familia ni amigos, que te ayuden. Pero ojo, ellos se convierten en tus manos y en tus piernas, en nada más. Las decisiones las tomas tú. Tú decides cuándo comes, cuándo dejas de comer y esas cosas. Felisa le dieron una beca para ir a Japón. Cuando fue a Japón descubrió, pues eso, personas que solo entre comillas, podían mover un ojo y, sin embargo, organizaban su casa, gestionaban la limpieza, salían a la calle. Bueno, o sea, algunas no tienen movilidad para salir a la calle, pero tenían una ventana al mundo, tenían amigos, etcétera, etcétera. ¿Cómo limpiaban su casa? ¿Con la mente? No tenían poderes sobrenaturales, sino que utilizaban a lo que les he dicho, cuidadores y cuidadoras que se convertían en tus manos y en tus piernas. Pero ¿quién decide cuándo eres tú? ¿No? Es una cuestión de respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, Felisa ahora lo que está haciendo es promover el modelo de vida independiente en Bolivia, para que no se crean ustedes que todas las ideas les vienen de fuera, ¿no? Bueno, ya un momento, les voy a proponer ahora un ejercicio para el que antes les dije que era recomendable tener los ojos cerrados. Ahora les digo es obligatorio cerrar los ojos. Y les estoy mirando, o sea, no... Bueno, ahora vamos a escuchar cómo suenan nuestras grandísimas ciudades bolivianas. Ojos cerrados, por favor. Tienen ojos cerrados. ¿Cuándo cruzamos? ¿Ahora?
Ahora parece que hay un motorcito parado, ¿verdad? Bueno, pues esto, lo que quiero sostener con esto es que la discapacidad está en el entorno. Si creamos entornos humanos diseñados para todas y para todos, no para la gente, no solo para la supuesta persona con discapacidad, también para una abuelita que ya tiene 80 años y que no tiene por qué subir gradas gigantescas, por ejemplo, o que no tiene por qué cruzarse la calle jugándose la vida porque los autos no respetan los semáforos. Ahora que han estado las cebritas aquí, a mí se me ocurrió el chiste de que Mali ya conocía los pasos de cebra hace 7 años sin necesidad de que nadie se lo explique y sin embargo a nosotros nos los tienen que explicar porque nos los saltamos. Entonces eso, la discapacidad está en el entorno. Entonces lo único que les quiero decir con esto es que la discapacidad es un mecanismo natural que está hecho para que aprendamos a cooperar. Y eso, por supuesto, no quiere decir que no haya que tratarla, hay que tratarla y surgen iniciativas como la de Leonardo, ¿no? Por ejemplo, que se fabrica su prótesis. Pero la discapacidad es un mecanismo natural que nos obliga a cooperar. La discapacidad existe porque así nos obliga a no competir. Nos hace cooperar, nos hace ser más humanos. La discapacidad es diversidad que nos enriquece. Muchas gracias.